Esta semana en Cuadriga, Arabia Saudita, ¿el amigo equivocado? Arabia Saudita es desde hace décadas un importante aliado de Occidente. Pero cada vez hay más dudas sobre esta alianza. El régimen saudita reprime brutalmente a la oposición política y apoya a grupos yihadistas en todo el mundo. Además, la intervención de este país en Yemen ahonda en la desestabilización de la zona. ¿Tiene Occidente en Arabia Saudita a un aliado equivocado? Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Jenny Pérez Schmidt. Por más de 7 décadas ha sido Arabia Saudita el aliado de Occidente en Oriente Medio, pero eso podría cambiar. ¿Por qué? Porque los excesos de la monarquía islámica han sobrepasado todos los límites, utilizando, por ejemplo, su poderío energético, económico, para esquivar la censura internacional, por ejemplo, en ese aplastamiento de las voces disidentes dentro del país, pero también en esa controvertida guerra que desarrolla en Yemen con consecuencias aún impredecibles. Pero después de todo, ¿puede realmente Occidente rasgar sus vestiduras después de esta añosa petroamistad? ¿Por qué después de todo lo que conocemos sigue vendiendo sus armas a Arabia Saudita? ¿Y por qué hablamos de esto ahora? En nuestro tema en Cuadriga, muchas gracias por preferirnos. Una vez más, paso a saludar inmediatamente a nuestros 3 panelistas de hoy. Comenzamos con Yasmina Al-Ganabi. Yasmina es periodista de televisión y documentalista especializada en asuntos relacionados con el mundo árabe. Trabaja en los departamentos de redes sociales y de la redacción árabe de Deutsche Welle. Yasmina dice que Arabia Saudita es el aliado equivocado porque ha cometido y comete a diario violaciones sistemáticas contra los derechos humanos. Carmen Valero, periodista especializada en asuntos internacionales, multilaterales, relaciones exteriores, de seguridad y defensa. Carmen dice que la de Arabia Saudita es una alianza errónea porque los valores y principios que rigen las actuaciones de ese Estado impiden la persecución creíble de objetivos comunes con Occidente. Y Carlos Jesús González, periodista y escritor mexicano especializado en asuntos culturales. Carlos coincide con sus 2 compañeras y agrega que la monarquía saudita es una aliada equivocada porque representa los valores opuestos a los europeos y a los occidentales. Muchas gracias, Carlos, el único hombre en el panel, por cierto, a Yasmina y a ti, Carmen, por estar acá. Gracias a ustedes también por preferir Cuadriga una vez más. Pueden participar de este debate a través de nuestra cuenta de Twitter, DW-Español, también mi cuenta, Jenny Pérez TV, y por supuesto puede escribirnos correos electrónicos a cuadriga@dw.com. Dicho esto, comenzamos inmediatamente. Hay un acuerdo unánime entre los 3 de que Arabia Saudita es el amigo indeseado al que hay que desechar, pero yo me pregunto, ¿no cabe también aquí un mea culpa de parte de Occidente? ¿No es acaso Arabia Saudita, después de todo lo que es, gracias a esta parte del mundo? Yasmina. Bueno, es que el Occidente de verdad ha apoyado durante varios años a la política de Arabia Saudita. Si vemos, por ejemplo, el régimen de Saddam Hussein, que cuando era una amenaza a Arabia Saudita y a Kuwait, pues entonces interfirieron. Lo que pasó ahora es que cambió el sistema ese en que los Estados Unidos están más interesados en la región en general y están apoyando más a otros países, viendo o acumulando otras relaciones, revivencia de otras relaciones que ha habido con otros países. Yo quiero entrar en el por qué sucede eso ahora. Cambia Estados Unidos, está también ese acuerdo con Irán, ese acuerdo nuclear que firma también, suscribe Occidente, y Arabia Saudita queda un poco aislado, ¿no? Que Estados Unidos, el presidente Obama, le estrecha de nuevo la mano al nuevo rey y le dice: no te preocupes, que las cosas están todo bien con ustedes. Sin embargo, el equilibrio de poderes se trastoca después de ese acuerdo. ¿Eso también cuenta a la hora de hablar de los balances de la región, Carmen? Sí, claro que cuenta. Obama probablemente no revise su alianza con Arabia Saudita porque le queda muy poco tiempo en la presidencia, pero es de esperar que Hillary Clinton, si gana las elecciones, sí que lo haga. De hecho, el secretario de Estado, Kerry, en una conferencia de hace muy poco en Estados Unidos, criticó seriamente los aliados en la zona, entre ellos, sin nombrarlo, Arabia Saudita. El problema es que efectivamente, Occidente ha apoyado a Arabia Saudita desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Arabia Saudita le dio un acceso prácticamente sin cortapisas a Estados Unidos para el uso de sus bases militares. Arabia Saudita ha apoyado a Occidente desde los años 80 y 90, cuando empezó a surgir el nacionalismo árabe y algunos países se secularizaban, por ejemplo, Afganistán.
Arabia Saudita, junto con Estados Unidos, luchaba contra la influencia de Rusia. Pero Carmen, por lo mismo, todos esos abusos que hemos visto, o esos excesos de Arabia Saudita y de los países del Golfo han ocurrido por décadas. Y uno se pregunta qué es lo nuevo ahora. ¿Por qué es ahora cuando Kerry, como tú dices, de nuevo pronuncia enconadas críticas contra esta amistad o esta alianza? ¿Qué tiene que ver o cuánto tiene que ver la cotización del barril del petróleo ahora mismo y esa debilidad económica de Arabia Saudita? Sí, por supuesto que ya no está más de los $100 que costaba antes el barril, está abajo de los 40 y probablemente en los siguientes 2 años continúe así. Y no olvidemos que el 90% de las exportaciones de Arabia Saudita son de petróleo, así que eso, por supuesto, que merma en el factor económico. Si bien quiero un poco hacer hincapié en lo que has hablado de la responsabilidad de Occidente en este conflicto. Yo vendría incluso hasta más atrás, cuando de alguna manera tras la caída del Imperio Otomano, Francia e Inglaterra delimitan esas fronteras de una forma artificial. ¿Y por qué lo hacen así? La verdad es que este tipo de programas que hay en Cuadriga también vale la pena utilizarse para hacer una autocrítica, una reflexión sobre el papel que tenemos como occidentales. Lavar la ropa sucia en casa, ¿es exactamente. Porque creo que no solamente en el caso de árabes, sino en el caso de africanos también, Occidente ha apoyado a dictadores y a regímenes totalitarios simplemente por intereses económicos y geopolíticos. Claro, y entrando en ese tema del interés económico, o sea, Arabia Saudita ha sido siempre el que ha comprado armas, el que ha exportado sobre todo energía, algo que no tiene Occidente o adolece Occidente, pero ahora Estados Unidos, por ejemplo, el principal comprador de petróleo, produce su petróleo de consumo absolutamente a través de esa controvertida técnica del fracking. Entonces ahora ya no necesita más de Arabia Saudita. Y también Alemania y otros países están avanzando en las energías limpias. Parece que ya con este tratado climático que hemos visto en París, ya el petróleo está pasando, o debería pasar algo hacer algo del pasado, quiero decir yo. En ese contexto ocurre este alejamiento con Arabia Saudita. ¿Es una coincidencia? Bueno, yo es que creo que los precios del petróleo están así de bajos porque Arabia Saudita lo quiere. O sea, Arabia Saudita representa la producción casi 1/3 del cartel. Si Arabia Saudita quiere subir los precios, solamente tiene que hacer una cosa, es recortar la producción. ¿Y por qué y entonces Arabia Saudita no recorta la producción porque le interesa inundar el mercado. ¿Por qué? Pues porque Arabia Saudita aprende a utilizar el músculo que le da el petróleo en efectividad política, inundando los precios y bajando los precios inundando el mercado del petróleo y haciendo que los precios bajen. ¿Qué es lo que consigue? Primero debilita a economías que son enemigas como la rusa y la iraní. Para los europeos es un efecto colateral beneficioso. No estoy muy segura con Estados Unidos porque efectivamente son autónomos en cuanto a energía, pero la técnica del fracking es muy costosa y posiblemente haya empresas que se pregunten si no merece la pena seguir importando petróleo a esos precios o seguir indagando en esa economía. De hecho, es una política, yo creo, desde mi punto de vista, totalmente deliberada. Bueno, la monarquía ha dicho, inclusive, que va a seguir produciendo hasta cuando ya no pueda más. Sí, ¿por qué? Porque se lo permite. Él tiene las reservas más grandes a nivel mundial, Arabia Saudita. Según informe del Fondo Monetario Internacional, Arabia Saudita puede aguantar con esta política, digamos, durante un plazo de 5 años. A partir de entonces, es muy posible que tenga déficit público. A diferencia de otros países productores como Arabia Saudí, Qatar o Kuwait, que han acumulado mucho efectivo y podrían aguantar incluso con esta política de precios muy bajos casi 25 o 30 años. En el caso de Arabia Saudita no está tan claro. Bueno, Arabia Saudita ya tiene un tremendo déficit en sus arcas, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho unos recientes cálculos, dice que la deuda de los países asciende alrededor de 20% de la producción económica del próximo año. O sea, Arabia Saudita dice tiene que ahorrar ya, o sea, de nuevo, los precios del petróleo bajos, ¿no? En lo que tú decías, este país, digamos, sustenta su economía en un 90% en la exportación de petróleo, y por otro lado esta situación también, bueno, geopolítica de la que estamos hablando. Ahora quiero citar rápidamente un tuit que nos llega de uno de nuestros tuiteros. Se llama Lucas Morena, de Santiago de Chile. Dice que todo esto son los intereses nacionales. Estados Unidos ofreció protección mientras necesitaba petróleo, ahora no necesita y por eso se acaba la amistad. Lo ve así este tuitero desde Chile. ¿No es verdad también, Yasmina, que las críticas a la alianza con Arabia Saudita de alguna manera salen ahora cuando ocurre esta coyuntura económica saudita de la que estamos hablando? Sí, por eso es más bien para mejorar la imagen. O sea, si vemos ahora también los actos militares que están ocurriendo, esa alianza
alianza que de repente salió ayer o antes de ayer, pues es más bien para mejorar la imagen nada más, porque hasta el hermano, o sea, no el rey Salman, sino el rey Abdelaziz, ya tuvo esa idea. Hace años, pero ahora de repente sacan esa idea del almacén y vamos a tener ahora una alianza islámica. Claro, pero aún así no deja de llamar la atención que en la alianza no esté en Siria, no esté Irak, no está Irak. No está Irán. Es que yo personalmente creo que incluso que esta alianza es una aberración. O sea, primero, no está muy claro cuál es su objetivo militar. No está claro qué tipo de operación militar va a perseguir. No está claro cómo se va a coordinar con la alianza que ya existe. Y un elemento que para mí me parece realmente llamativo es que haya un frente islámico contra algo que en el fondo es criminal. Es decir, está aportando un elemento religioso que evoca prácticamente a las cruzadas. Me parece una aberración. Vamos a hablar del choque de civilizaciones internas dentro del Islam y también de esa guerra contra el terrorismo propio que comanda los saudíes, pero también me quiero quedar en el tema sobre todo económico, cerrar ese aspecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso Arabia Saudita entonces para salir adelante de su situación? En este caso, escuchar las recomendaciones de Occidente, del Fondo Monetario Internacional, o seguir con esta política de confrontación que, por cierto, es parte del nuevo rey de Salam, que lleva por lo demás un año en el poder. El rey Al-Aziz era distinto en eso, no quería llevarse mal con Occidente, no quería esa confrontación con los otros países de la OPEP, por ejemplo. Pero este rey no tiene problemas, ¿no? Esa es la pregunta, si es del rey mismo o si es de la gente que es a su alrededor. Porque él ha cambiado totalmente la política de Arabia Saudita, que antes de que él era rey, era costumbre de que los hermanos, o sea, ¿cómo se dice? ¿La familia saudita? No la familia, sino los hijos directos de Al Saud, del señor ese que ha creado el Estado de Arabia Saudita, sean los reyes. Él ahora ha cambiado la política y de repente es uno de su tribu, uno de su familia, y al mismo tiempo uno de sus hijos es el ministro de Asuntos Exteriores. Eso es algo diferente, es distinto. Eso antes no pasaba. El problema es la línea de sucesión de la familia saudita, que está siendo muy escrutada internamente. Hay mucha oposición, da la impresión, uno lo ve en las redes sociales también dentro de Arabia Saudita respecto a esa línea que ha querido instaurar el nuevo rey. A mí me gusta, mira, hay de nuevo otro tuit que nos llega, dice Jorge, nos está escribiendo ahora mismo desde Panamá, dice que para Occidente Arabia Saudita es la versión árabe de Israel, apoyada ciegamente por los Estados Unidos. Dice, ¿se seguirá siendo así? ¿Quién le responde a nuestro tuitero Jorge? Bueno, no sé si es la versión de Israel. Lo cierto es que Arabia Saudita e Israel están manteniendo contactos secretos desde hace ya varias décadas. Algunos de ellos no tan secretos como en Estados Unidos. Se han entrevistado en India, en Afganistán, en Europa, porque así es la política, a veces un poco sucia, que eres amigo del enemigo común. Y en este caso Israel y Arabia Saudita tienen algunos enemigos comunes y eso hace que se acerque. Yo no sé si es como Israel, pero si Arabia Saudita no tuviera la capacidad económica que tiene, no tuviera bases americanas y miráramos el régimen tal y como es, posiblemente Estados Unidos lo hubiera puesto en la lista junto a Corea del Norte. Y yo le diría al amigo tuitero que posiblemente esto continuará, ¿no? Aunque hablando desde el punto de vista económico, creo que hay una tendencia hacia tomar energías renovables, cambiar un poco el energético, que es el petróleo, por otros. Esa se acaba este año, ¿no? Es lo que todos queremos. Y eso, por supuesto, va en detrimento de la capacidad política y del poder que tiene actualmente Arabia Saudita a futuro, ¿no? Pero mientras tanto, por supuesto, que creo por lo menos de parte de Estados Unidos continuará esta dependencia, este cambio de petróleo por armas, no decir nada también. Entonces, ese sí oportunismo internacional por esta coyuntura económica petrolera de Arabia Saudita es un factor del por qué estamos viendo esto ahora. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, bueno, más que oportunismo es dependencia. Adicción. Quiero decir, y la revolución energética llevará décadas. Es decir, aunque Estados Unidos no compre, Arabia Saudita efectivamente sigue siendo un tercio del cartel y junto con Venezuela los mayores países con reservas de petróleo del mundo. Sí, pues recordemos que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, estuvo de visita en la zona también muy preocupado de que por favor dejaran de producir petróleo porque el barril está bajando. Y por eso digo que hay un interés geopolítico que para Arabia Saudí es mucho más importante que todo lo demás, que es debilitar al enemigo
que es Rusia e Irán, fundamentalmente. Hablamos de petróleo, pero también hablamos de otro factor que es muy importante a la hora de juzgar las relaciones de décadas entre Occidente y Arabia Saudita, la venta de armas. ¿Quién se ha beneficiado más de este negocio? Vamos a verlo en la siguiente nota. Desde George Bush hasta Angela Merkel, todos los políticos occidentales le hacen la corte a Arabia Saudita. Una razón es uno de los mayores consumidores de armamento occidental. Tanques Leopard, lanzagranadas y una licencia para la fabricación de fusiles G-36 son algunos de los éxitos comerciales alemanes. Solo en 2014, Alemania exportó a este país armas por un valor de 209 millones de euros. Todo esto a pesar de la prohibición y regulación para vender armas en regiones de crisis. Para los amigos sauditas, el gobierno alemán reserva siempre un trato especial. Además, Arabia Saudita persigue desde hace tiempo sus propios intereses en la zona sin ningún tipo de miramiento, como ocurrió en su brutal intervención en la guerra de Yemen. Bueno, uno se pregunta también, y no solamente nosotros, cómo es posible que pese a la regulación, pese a esa ley fundamental que hay aquí en Alemania, se siga exportando armamento a regiones que están en crisis, es decir, regiones donde no se puede garantizar el uso final de todo ese armamento que se exporta. Hay un tuitero que nos está ahora mismo escribiendo desde Chalapa, en México, se llama Javier Martínez, y que pregunta cómo es posible que Alemania ceda a tal punto, con esa fuerza, pregunta Javier Martínez. Gracias, Javier, por tu Twitter desde México. Carlos, que lo respondemos. Todos quisiéramos que Alemania dejara de vender armas, como de alguna manera lo hizo Suecia este año, que se apegara al principio que hay en la Comunidad Europea de que no se venderán armas a países que no respeten los derechos humanos, para empezar, ¿no? Pero creo que para Alemania, así como para el resto de Occidente, continúa jugando un papel fundamental a Arabia Saudita en la geopolítica de la región. Aún se le otorga un estatus especial de un país que otorga estabilidad a la región. O sea, no solamente y más en petrodólares, momentos tan álgidos como ahora con la guerra en Siria y demás. No son solamente los petrodólares, sino esa estabilidad soñada que se quiere para la región a través del poderío de Arabia Saudita, dices tú. Sí, y que creo que Occidente trata de alguna manera de mover esos dos bloques con pactos, con alianzas entre Arabia Saudita, que sería la parte sunita, e Irán, que sería la parte chiita, ¿no? Bueno, solamente un dato para precisar: la venta de armas de Alemania hacia los países del Golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudita, lógicamente se ha incrementado en un 50%, es decir, 3.000 millones de euros entre enero y finales de junio de este año. ¿Te parece escandalosa la cifra? Sí, ya hace años que es escandaloso, o sea, no es una cosa nueva. Lo más interesante es durante la primavera árabe, en el año 2011, pues Alemania apoyaba las revoluciones que pasaban en los países árabes, pero de repente, cuando había la impresión de que a lo mejor había una revolución en Bahrein, Arabia Saudita solamente cruzó ese puente que unifica a los dos países con armas alemanas para aplastar la revolución. O sea, ni siquiera tuvieron la oportunidad de tener su propia revolución. Pero Alemania dice, se defiende también, el gobierno dice que ellos preservan de que estas ventas se hagan, digamos, a organismos privados, públicos, que cuenten con los permisos y que el uso final llegue, digamos, donde tiene que hacer y que no va a llegar a manos subversivas. ¿Cómo se puede? No sé, eso es como el refrán español que dice Santa Rita, lo que se da no se quita. Es decir, tú en el momento que vendes algo, pues es tuyo. Tendría que haber un organismo internacional de supervisión para ver cuál es el uso que se da a ese arma. O sea, se venden muchas armas porque genera mucho dinero, porque asegura muchos puestos de trabajo en las empresas y porque el lobby armamentístico ha sido probablemente, junto con el del tabaco, uno de los más fuertes del mundo. O sea, Arabia Saudita se ha convertido en el primer importador de armas del mundo y el tercer país con mayor presupuesto de defensa del mundo, después de Estados Unidos y China. Si ves la dimensión de ese país en comparación con Estados Unidos y China, pues te darás cuenta de que es absolutamente abrumador, o sea, es inexplicable.
Bueno, Alemania es quien le vende más armas a Arabia Saudita. Alemania, Estados Unidos, Boeing tiene pero yo quiero ir un poco al porqué. Francia. Pero yo quiero ir al porqué cuando sabemos, y primero para que la gente en las casas nos entienda que hay un amplio debate que a los alemanes no les gusta, reclaman a este gobierno de Angela Merkel que no le siga vendiendo armas, no solamente a Arabia Saudita, sino al resto de los países del Golfo, que no le vendan armas a México a propósito de esas armas que fueron a dar a las manos equivocadas en México. No hay suficiente control, dicen, o ese control no está garantizado. Hay un debate, hay una presión interna muy fuerte en el gobierno. Entonces uno se pregunta cómo es posible, aún así, que el gobierno de Merkel haya dado un giro de casi 180 grados, algunos dirán 360 grados, en su opinión. No lo digo yo, vamos a ver lo que dijo el propio ministro de Economía alemán en un lapso menor de un año. Veamos. No me parece razonable vender tanques en zonas en crisis o a jerarcas que oprimen a su pueblo. El gobierno anterior manejó este asunto de otra manera y nosotros lo haremos de otra forma. Es un equilibrio difícil. Por un lado, como europeos y como alemanes, vivimos del comercio con esos países. Y no sirve de nada cerrarse y pensar que solo podemos trabajar con gente que optan por el mismo modelo que nosotros. Pero por otro lado, creemos es algo complicado. Es algo tan complicado que es mejor terminar esa frase en punto suspensivo, ¿no? Se le ve complicado al ministro Gabriel. ¿Cuánto poder le ha dado la política a la industria armamentística dentro de este país? ¿Aquí en Alemania te refieres? Pues no existe una lobby como, por ejemplo, existe en los Estados Unidos, porque aquí los derechos son diferentes. Pero al mismo tiempo es que de verdad que esas compañías son las más grandes aquí en Europa y al mismo tiempo pues tienen una clase de libertad de exportar sus armas. Hasta cuando había un embargo con países como Irán o Irak o Siria, pues esas compañías seguían de una manera u otra a exportar sus armas a esos países. ¿Cuánto influye? ¿Cuán grande es ese lobby dentro de la política? O sea, se entiende por un lado que el gobierno tenga sus ganas de hacer, digamos, esto algo más transparente, pero parece que después de todo no puede ceder ante ese poderío. Es una presión económica absoluta, impactante, pues. Y mismo las contradicciones mismas de Gabriel así lo reflejan, ¿no? O sea, quizás no existe un lobby como en Estados Unidos, pero es dinero y creo que ese es realmente lo que rompe el balance o aquello contra la causa por la que Occidente continuamente atenta contra sus propios principios y valores, es el peso económico, es el dinero. El ministro Gabriel estuvo con los reyes en Arabia Saudita, pero han estado también, se han paseado todos en realidad. Ha estado el presidente de España, ha estado el secretario norteamericano, el secretario de Estado norteamericano John Kerry, han estado los franceses, han estado los británicos. ¿Por qué es tan sexy Arabia Saudita? ¿No? Todos le venden armas, ¿no? O sea, ahí de nuevo viene el tema principal de lo que estamos discutiendo ahora. ¿Hasta dónde podemos criticar esa alianza con Arabia Saudita desde el punto de vista de lo malo que son o pueden ser los saudíes, cuando en realidad quienes están ganando con eso o profitando de esa amistad son, ¿no?, los occidentales, los gobiernos occidentales? Bueno, es que hasta ahora Arabia Saudita no ha intervenido militarmente fuera de sus fronteras, digamos. O sea, Yemen es una excepción, pero Arabia Saudita... Y Bahrein. Y Bahrein, sí. Pero no es un país atacante, o no ha sido un país atacante en ese sentido. Con lo cual, algunos contratos se hacen con cláusulas de uso de ese armamento, y vuelvo a insistir en que eso es absolutamente imposible de verificar. Pero Carmen, perdón que te interrumpa, la guerra de Yemen está dejando cientos de civiles, lo están denunciando cada rato distintas organizaciones de derechos humanos. Pero ahora es una guerra nueva, es verdad, pero la cuestión, pero es ahora donde la pregunta sería, ¿estoy a favor o en contra de la venta de armas en general, incluso en tiempos de paz? Es decir, la pregunta no es, ¿le vendo ahora que hay conflicto? No, le vendo antes. O sea, si eres desarmamentista, lo eres desde el principio, haya crisis o no. Porque si alguien compra armas, es porque alguien está dispuesto a vendérselas. Con lo cual, o hablamos de acabar directamente con este negocio y somos todos pacifistas, o no. Y lo cierto es que, como decía, Arabia Saudita es el primer importador de armas, son miles y miles de millones, cientos de miles de puestos de trabajo. Algunas de estas empresas tienen un componente público
y entonces es dinero que va menos a sus Además, tiene presupuestos. razón, no sabemos el destino final de estas armas. Es O sea, hasta dónde llegan a Pero grupos es que no puedes fundamentalistas. hacer una venta condicionada, Carlos. O sea, tú No, vendes lo sé, un objeto, pero por lo mismo es mío, escandaloso. y yo con eso Bueno, lo pero ¿qué hago. pasa entonces con los derechos humanos, con los tratados fundamentales que tienen todos los países, entre los que hemos mencionado, suscritos? ¿Quién va a frenar esto? Esto se sigue simplemente derechos por la humanos ley en de países los como Arabia negocios. Saudita? O sea, una pregunta que a lo mejor parece... Pero ¿cómo se puede hablar de Arabia Saudita y derechos humanos en una frase? Es que no encaja. No, pero a ver, espérate, estoy hablando de los derechos humanos que tienen que respetar estos países que son los que exportan las armas. Si estamos hablando de Occidente, estamos hablando de la cuna de civilización, de la cuna de la democracia, y por otro lado, mira, hace esto, cuando sabemos que es un país que reprime a su propio pueblo, ¿no? O sea, no solamente esta guerra que tiene ahora con Yemen, que es nueva desde hace un año. Bueno, Pero digámoslo así, que ha financiado además a grupos extremistas. Ese es otro O sea, importantísimo punto. hay que tocarlo, ¿no? ¿A dónde van a dar las armas? Esas armas? O sea, ¿a dónde van a parar? ¿Todas se quedan solo en Arabia Saudita? ¿Hasta dónde hay negociaciones? No lo sabemos. La prensa alemana ha ampliado ese tema constantemente. Armas de Europa han ido a parar a distintos grupos yihadistas en distintos puntos, incluso de países del Golfo que están en guerra. Hemos visto armamento europeo, ha constatado la propia Der Spiegel alemana en Siria, por ejemplo. Entonces, sí es un punto muy importante que dice Carlos, y es un punto que no se puede dejar a la hora del análisis, sobre todo a la hora de preguntarse entonces qué hacer con esto. ¿Quién frena esto? Pues como ya había mencionado Carlos, de tener ahí una alianza, no sé, una organización o algo que frena eso, porque los países mismos, los gobiernos mismos no van a frenarlo. Porque ya tenemos los ejemplos que había mencionado yo antes con los embargos, y a pesar de eso, esas compañías seguían con su exporte. Bueno, por otro lado también hay algunos gestos del nuevo rey, esto de, bueno, la guerra en Yemen, dice, contra los hutíes, aunque todavía las razones todavía son discutibles, pero también hace esta cumbre de los opositores de Al-Assad para buscar un futuro político, una transición política sin Al-Assad dentro de Siria. Es una reunión, una conferencia que por lo demás cuenta con la venia de los Estados Unidos. ¿No le parece a usted un gesto que podría ser aceptable en el contexto, digamos, de caos total que hay por la guerra en Siria? ¿Con alianza Arabia Saudita? Pues creo que no, porque al mismo tiempo Arabia Saudita hace tiempo ellos querían la revolución en Siria. Ellos apoyaban la oposición al gobierno de Assad, porque Assad era alawí, que es una parte del Islam diferente al wahabismo que tienen en Arabia Saudita. O sea, era en su interés de que Assad no siguiera. Y ahora de repente quieren combatir al lado del ejército sirio oficial contra el terrorismo, sin mencionar quién son los terroristas en este tiempo, si son el Estado Islámico, que ellos también de una manera estaban apoyando anteriormente. Exacto. Y de repente... Mire, escuchemos el Twitter que nos surge ahora desde Costa Rica. Luis de Quesada dice que el rol de Arabia Saudita hay que contextualizarlo en la dialéctica de sunitas y de chiitas, y que Occidente, dice Luis, tiene mejor relación con los sunitas. ¿Cómo se entiende que pase esto? ¿Es verdad de que hay una occidentalización, hay unos códigos que se comparten mejor con los sunitas? ¿O se ha malentendido históricamente este nexo con ellos? Bueno, no sé, o sea, yo no creo que haya más entendimiento. En principio, las bases del Islam y en este caso el wahabismo, que es lo que Arabia Saudita propaga, creo que tiene muy poco en común con el cristianismo, excepto que, bueno, que en su momento, hace ya muchos siglos, hubo una cruzada religiosa. Por el resto pero, no creo que compartan. Yo creo que también tiene... Estados Unidos o Europa misma escoge a Arabia Saudita como partner en la zona y no a Irán, por ejemplo, ¿no? Bueno, no creo que tiene nada que ver con eso de chiita o sinitas, sino es más bien ese interés económico. Porque si vemos... porque el Irak también, el Irak tuvo o aún tiene una mayoría chiita. El gobierno sí que era anteriormente, cuando estaba Saddam Hussein, con una mayoría sunita, el gobierno, pero la población es mayoría chiita, y a pesar de eso había una cooperación con los Estados Unidos. Ahora también, al mismo tiempo, cuando estaba al-Maliki, que es claramente chiita, también había relaciones con los Estados Unidos. O sea, no creo que se puede simplificar y decir porque hay más en común con los sunitas que con los chiitas, porque la base, como tú ya habías mencionado, es
igual con todas las religiones, el Islam y... Pero a ver, cuando estamos enunciando al principio de este programa que Estados Unidos cambia de alguna manera la relación de poder al firmar ese acuerdo, Occidente también con Irán, ese acuerdo nuclear, ¿no? Tendiéndole sí, la mano a Irán. Pero es económico. Perdón, pero sí, es económico. puede ser económico, pero de alguna manera no queda un poco, digamos, aislado, no se siente aislado Arabia Saudita también en esta guerra que hay dentro del Islam, porque eso tampoco lo podemos desconocer. Hay chiitas en Irán, hay chiitas en Irak, hay chiitas en el Líbano, hay chiitas, perdón, también dentro de Arabia Saudita, dentro de Bahrein, y no de alguna manera no quiere con esto la familia real retomar ese poder que podría, no sé, estar pensando, deja al vacío este acuerdo o este estrechamiento de las relaciones de Occidente con Irán, con el chiismo de Irán. Eso se podría haber dicho antes, con el rey anterior, pero con el rey actual no, porque él tiene en su biografía más en común con los chiitas que con la tradición sunita. Ese cambio de repente de sus siguientes, de sus ministros, pues tiene con la tradición más en común con la tradición chiita que con la sunita. Carlos, ¿tú estás de acuerdo que esto no es una guerra entre sunitas y chiitas necesariamente? No, bueno, aunque no hay que olvidar que los dos grandes bloques que se han de alguna manera peleado la importancia o se han peleado la región son Irán, que casualmente es chiita, y Arabia Saudita, que es sunita, ¿no? Pero Estados Unidos puede jugar, por ejemplo, con Irán en este tratado de nuclear, por ejemplo, y apoyar junto con Irán al actual presidente de Irak, que también es chiita, y al mismo tiempo estar contra Irán en la parte de Siria, porque Irán apoya a Bashar al-Assad, ¿no? Carmen, ¿tú no estás de acuerdo? Sí tiene que ver este factor interno. Yo creo que tiene mucho que ver, y yo creo que el objetivo de la política petrolera, militar, política de Arabia Saudí tiene mucho que ver con eso. Yo creo que no se puede desligar, y de hecho en el tablero de operaciones se ve perfectamente qué es lo que persigue uno y qué es lo que persigue otro. Yo creo que no ha habido un cambio en Arabia Saudí, sino todo lo contrario. Ahora se alía con Occidente para combatir al llamado Estado Islámico simplemente porque es un hijo que le está sacando los ojos. O sea, cría cuervos y te sacarán los ojos, claro. Efectivamente. Que es una buena forma de aglutinar también fuerzas, porque ha ¿no? sido su hijo y le va a sacar los ojos. ¿Por qué? Pues porque el Estado Islámico, si consigue establecer el califato, país que, por cierto, si llega a producirse, se parecerá bastante a Arabia Saudí, yo creo que no se conforma con territorios en Irak y con territorios en Siria, lo quiere todo. Y Arabia Saudí tiene, digamos, la guinda del pastel. Tiene petróleo y tiene la Meca. Y yo creo que Arabia Saudí está empezando a ver, y de hecho ver al Estado Islámico como una amenaza. O sea, le ha fomentado, le ha criado, pero la emancipación del Estado Islámico para Arabia Saudita constituye un peligro. Por eso es tan importante también ver cómo se están configurando estas relaciones de poderes, porque hay mucho en juego con el papel de los milicianos de Estado Islámico, que es el enemigo común de Occidente y también de Oriente Medio. Hablar de Arabia Saudita es hablar también del atropello a los derechos humanos. Es el tercer país en aplicar la pena de muerte, justo detrás de China y de Irán. Dentro de los récords, que son muchos, está también el atropello de los derechos humanos de las mujeres. Para que usted se haga idea, el único país del mundo donde una mujer como nosotras no estamos autorizadas a conducir un automóvil, por ejemplo, incluso si va de turista, es en ese país. No se puede salir a la calle sin una compañía que es de un familiar, de un hombre, por cierto. Pero además, si usted quiere, por ejemplo, hacer una oposición política, pacífica, quiere decir algo por ahí que pueda ser un poco atentativo contra el rey, tiene que pensárselo muy bien, porque puede ser condenado a 1000 latigazos, a 10 años de cárcel y aún peor, le puede costar la vida. El bloguero encarcelado Raif Badawi representa una Arabia Saudita moderna y abierta al mundo. En 2014 fue condenado a 10 años de prisión y 1000 latigazos. La razón, comprometerse con la libertad de expresión en su blog personal. El reino saudí se concibe como un estado religioso. El sistema jurídico se basa en una interpretación wahabita, especialmente estricta, de la ley islámica o sharia. Con ella, hasta las más pequeñas infracciones conllevan castigos draconianos. Hace no mucho tiempo, el artista de fama mundial Ashraf Fayyad fue condenado a muerte por publicar un poema, una ley que perjudica especialmente a las mujeres. A pesar de haberles otorgado recientemente el voto limitado en las elecciones, las prohibiciones que sufre este colectivo siguen siendo numerosas. Por ejemplo, no pueden manejar un auto o salir de casa solas.
Sus opositores acusan a Arabia Saudita de aplicar una interpretación de la Sharia similar a la del llamado Estado Islámico. Realmente para no creer lo que está pasando en ese país. De aquí a fin de año se estima, según lo han denunciado organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o como Human Rights Watch, están condenadas a muerte 50 personas. De ellas 6 son chiitas, que son, por cierto, cuando habrían cometido el crimen, habrían sido menores de edad, adolescentes, podrían ser ejecutados a través de una crucifixión o ser colgados en la horca. Eso es Arabia Saudita ahora. Y yo me pregunto, ¿cuánto ha impactado el caso del bloguero Badawi en esta denuncia de nuevo, en esta situación de los derechos humanos que de nuevo salta, ¿no?, a la agenda pública? Carlos. Aquí en Alemania, hablando específicamente de este país, ha impactado un montón. Yo lo comparo un poco como con el caso del pobre niño Aylan, el sirio, en el sentido de que el caso de Raif Badawi abre los ojos con respecto a un problema. O sea, la gente está con sus cosas, con sus situaciones, y de repente pasa tiene ocasión un caso tan fuerte, tan impactante, que entonces todo el mundo por fin se detiene y ve que existe en realidad un problema en el cual todos nosotros como occidentales deberíamos de participar, ¿no?, para su solución. El Parlamento Europeo lo premió con el premio Sájarov por la valentía, por la libertad de expresión, porque lo único que ha hecho este joven, que además es casado, tiene su familia en Canadá y tiene hijos, es denunciar, digamos, los excesos en forma pacífica de la familia saudita. ¿Hay posibilidades, le quedan posibilidades con lo que tú conoces, cómo se maneja esta ley en Arabia Saudita de que Badawi salga a libertad? ¿O lo veremos? ¿O que incluso, por lo peor, le pueden aplicar la pena de muerte? Bueno, yo creo que es más bien un símbolo. O sea, hasta si Raif Badawi saldría de la cárcel o si no creo que le va a salir de la cárcel, pero si va a tener un caso más fácil, pero hay más personas. Tú ya habías mencionado 50 y hay cada día más gente que está encarcelada, de que no tiene la oportunidad de hablar, que no tiene un portavoz viviendo en el extranjero como su esposa o lo que sea, ahí hablando al mundo y diciendo que aquí de verdad tenemos un problema. Y de repente también aquí la gente está más interesada en el caso Raif Badawi de estar interesada en el caso de que está pasando por ahí. Sí. De repente también tenemos, por ejemplo, las elecciones que hubieron la semana pasada. Todo el mundo aquí súper feliz de que de repente las mujeres en Arabia Saudita tienen la posibilidad de no solamente elegir, sino también de ser elegidas. Pero nadie ha mirado a la cifra de las mujeres que han participado en esas elecciones. Participaron casi 900 de un total de 6.000 candidatos y finalmente fueron elegidas 20. Estoy en lo correcto. Y las mujeres que se registraron para votar solamente eran 130.000 personas. O sea, es nada, solamente es un por ciento. Pero cuando tú estás en un país que jamás has tenido la posibilidad de ejercer tu derecho a voto, es algo revolucionario. O sea, las redes sociales celebraron el domingo pasado cuando veíamos eso. Pero son elecciones locales y no tienen el derecho a poner derechos nuevos, o sea, leyes nuevas. Y no tienen ningún peso político. Es más bien un teatro de presentar, porque el rey anterior, antes de morir, él tuvo esa idea de permitir a las mujeres de elegir. Pues eso es una cosa nueva para Arabia Saudita, pero si lo comparamos con Europa o con otros países árabes, que las mujeres desde siglos pueden votar, pueden conducir su coche, pueden viajar solas sin el permiso de su esposo, por ahí, ¿no? Pero eso es un dato menor, perdón que les interrumpa, es un dato menor si consideramos incluso lo que nos escribe una tuitera desde Cali, Colombia, nos escribe Natalia. Natalia dice que un régimen donde la pida mujeres casi por deporte debería ser el enemigo de cualquier nación civilizada. ¿Cuánta razón tiene Natalia? Bueno, tiene toda la razón. O sea, la situación de derechos humanos en Arabia Saudita ha sido objeto de denuncia por parte de Amnistía Internacional desde hace décadas. El año pasado se ejecutaron 150 personas, es decir, una cada 2 días, más de lo que ha ejecutado el Estado Islámico, que se sepa, porque todo lo pasa en vídeo. Es decir, es una situación absolutamente degradante, pero no ya a nivel de derechos humanos, que es a nivel de derechos sociales, políticos, civiles. Es decir,
no lo reconocen porque no está la idiosincrasia de esa teocracia, que es precisamente la ley islámica. Y en el momento que tienes un país o un Estado en el que no hay división de poderes y no existe la secularización, pues claro. Pero hemos visto de alguna manera también una postura muy suave de todos los gobiernos europeos que se han paseado durante este año 2015 en Arabia Saudita respecto a Badawi, respecto a la situación de los derechos humanos en general. Dicen, no es la situación deseada, pero no deberíamos ver una actitud mucho más Es que fuerte, no es una actitud débil, es una fuerte. actitud absolutamente hipócrita. O sea, a mí el hecho de que durante años se haya criticado, por ejemplo, la falta de derechos humanos en Cuba o en Venezuela, y acá se haga de la vista gorda Occidente, me parece de una hipocresía absoluta. Nos habla de una amistad sucia, de una amistad totalmente y donde pesa, pragmática. insisto, donde pesa más el interés económico que cualquier otro. Entonces, aquí estamos llegando... ¿Pero qué hace? En Estados Unidos existe la pena de muerte. O sea, tú puedes... Claro, entonces cuando en Estados Unidos existe la pena de muerte, pues no tiene autoridad moral para criticar a un país que la aplica. Muy interesante. Quiero decir, o sea, no tienes argumentos. Y en el claro, momento en que tú aceptas... Estados Unidos va con la bandera de argumentos de democracia en los países, por ejemplo. Pero bueno, pero la pena de muerte se aplica en Estados Unidos. Nos están quedando 4 minutos y tenemos que ir un poco a las conclusiones. La pregunta inicial de este programa era si era el enemigo equivocado de Occidente, y la pregunta que yo les hago le devuelvo también como al principio, si no es realmente o igualmente responsable Occidente de esta anómala amistad. Incluso cité la palabra petroamistad. ¿Qué es lo que concluyen después de este panel, después de lo que hemos discutido, Carlos? Por supuesto, Occidente tendría inmediatamente que dejar de darle un estatus especial, solapar a Arabia Saudita. Y tratarlo como lo que es un Estado como un Estado autoritario, como tal, y como lo hace con otros países autoritarios. Interesante. Yasmina. Apoyo a Carlos con esa opinión de que de verdad hay que tener una manera diferente de manejar a países. Eso no solamente con Arabia Saudita, sino también de no cambiar cada vez la política cuando la cosa sea más interesante haya más intereses económicos con países de tiempo a tiempo. Y yo añadiría que hay muchas formas de hacerlo, pasito a pasito, y una de ellas, por ejemplo, sería asegurarse de que se cortan los lazos financieros, de que en Europa y en Occidente no se propaga esa ideología venenosa como es el wahabismo, que no se construyen mezquitas, que los imanes que propagan el Islam proceden de escuelas teológicas europeas que se imparten en el idioma local. Y no que tú lo dices, Carmen dice eso porque Arabia Saudita ha dado un montón de dinero, pero no ha recibido ningún refugiado, entre otras cosas, pero ofreció construir 200 mezquitas aquí dentro de Alemania, algo que causó mucha indignación. Nos vamos. Gracias por su sintonía de nuevo. Esto es Cuadriga en Deutsche Welle. Muchas gracias. Hasta pronto.